Tashidele, everyone. Tashidele, a todos, a todas. Thank you so much for coming. Muchas gracias a todos por venir. I'm very happy today be with you. Today, my second time in Chile here for the teaching. Esta es mi segunda visita a Chile. Estoy muy feliz de poder estar acá para poder compartir las enseñanzas. So here, some my students for young people, they invite me and they support to me for the teaching here. Also regular we have getting together for Zoom, and so that's why I come here for connection with you. So I'm very happy. Entonces hay varios de ustedes con los cuales ya nos conocemos de tiempo, que han estado apoyando, ¿cierto?, las prácticas, las enseñanzas, el grupo que se ha ido formando. Con algunos nos hemos ido reuniendo por Zoom, de manera online. Entonces agradezco mucho ese apoyo, esa continuidad para poder sostener las enseñanzas y el grupo. Así que estoy muy contento, muy feliz. Today is very important for here connection with Mauricio and his score. I feel like it's better energy for us. We all in future hopefully work together for helping each other. So we have sharing culture and wisdom. That is a very good opportunity for me. Entonces también quiero agradecer a Mauricio, aquí presente, por facilitar el espacio, esta escuela. Todo eso es muy importante porque son las condiciones que permiten que nosotros nos podamos reunir, que podamos compartir las enseñanzas, compartir la sabiduría, compartir nuestra cultura. Entonces todo eso es muy importante y que podamos seguir cultivando esas condiciones para que también nosotros podamos ayudarnos, apoyarnos mutuamente, no solo ahora, sino que también en el futuro. Entonces, todo eso me pone muy, muy feliz. So maybe you don't know about me. Maybe I talk very shortly in my introduction. Entonces quizás algunos no me conocen y sería bueno contarles un poquito acerca de mí. I'm from Tibet and I grew up in Tibet. In Tibet, for our community, is very religious people, and then we have used to very natural place. Everything's natural, and never had the technologies, so these modern things. After the Chinese came, invest for my country, and then big change. So when I was young, so I learned about our culture and wisdom. My father is ritual master in our hometown. So in my young age, almost every day we practice like ritual for go to other families. So we were every day busy for this ritual, prayer, for sometimes people pass away. We have for living and dying, for remove obstacles or situation. We have many spiritual activities. Entonces lo primero es compartirles que yo soy nacido y criado en el Tíbet. Nací y crecí ahí en el Tíbet. Y el Tíbet es una cultura donde lo espiritual está muy arraigado,
Y también la dimensión de la espiritualidad que está muy conectada a la naturaleza, ¿cierto? Hay una gran conexión con la naturaleza. Todo lo que ocurre en la cultura del Tíbet está tremendamente conectada de manera muy profunda a la naturaleza, al mundo natural. Entonces, durante todo ese periodo, nada de conexión con la tecnología, ni nada de estos aparatos y estas cosas como las que estoy usando ahora. ¿No? La cámara, el micrófono, los audífonos, nada de eso. ¿Sí? Un entorno totalmente natural. Las cosas cambiaron cuando los chinos invadieron el Tíbet, ¿no? Y rompieron en la cultura y ahí hubo un cambio en cómo se vivía la cultura en el Tíbet. Por otra parte, mi padre, él era maestro ritual, maestro de rituales, por lo tanto yo me crecí en ese ambiente donde hacíamos mucha práctica espiritual, parte de mi cotidiano, de mi vida diaria, era estar haciendo prácticas, plegarias, rituales, ¿cierto? Está muy conectado con las enseñanzas como parte de mi día a día. Y en cuanto a los rituales, realizamos todo tipo de rituales para diferentes ocasiones. Allá hacíamos rituales para, por ejemplo, llamar a la lluvia, o para tener ciertas condiciones climáticas, o para ocasiones auspiciosas, o cuando alguien estaba enfermo, o si hay una persona que iba a morir o acababa de morir, por ejemplo. En todo tipo de situaciones nosotros practicábamos y realizábamos estos rituales para otras comunidades, para otras familias y distintas personas en diversas circunstancias. For example, the instant happens, people getting sick, trouble like accident, something happened. So first, don't go to doctor, don't go to hospital. First, go to Lama, ask for what we should do. Okay? That's the example. And then Lama told like something. They make something like say, division, right? And so then start ritual, start prayer, so something to that. And then second level, then they sent to the hospital like that. Entonces estamos hablando de una cultura donde cuando una persona sufría un accidente o tenía algún tipo de problema, ya sea físico o psicológico, ¿cierto? O tenía cualquier tipo de enfermedad, la primer lugar donde acudía no era el hospital, no era el médico, sino que era al lama, todo el maestro o la maestra, para consultar. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué me aconseja? ¿Qué me recomienda? Entonces era el lama quien era el primero en darle ese consejo u orientación a la persona sobre qué cosas podía hacer para poder abordar o manejar aquello que estaba viviendo en ese momento. Entonces, algunas veces son rituales de divinación o distintos tipos de rituales, plegarias o prácticas que se le aconsejan a la persona que está enferma en ese momento. Y solo después de eso es que la persona iba a consultar a un médico. Also, if a patient in the hospital, they treatment with the doctor, but sometimes not get recovered, not helpful, very hard to change the situation. So that time we believe like you need to something, the spiritual activities, and if you don't do spiritual activities, then the medicine is not power, right? Medicine power is effect. If you want effect, that is collaborated with spiritual activity. Entonces también muchas veces pasa que la persona que está enferma, está padeciendo de algo, ¿cierto? El tratamiento o la medicina, el remedio, ¿cierto? No es totalmente efectivo, no hace todo el efecto que uno esperaría.
Entonces, desde la tradición se considera que en estas ocasiones donde pareciera, eso me había faltado decir antes también, de que dentro de todos estos tipos de rituales también hay rituales para remover obstáculos, obstáculos de distinto tipo. Entonces, si la persona recibe el tratamiento, la medicina, lo que sea, ¿no? Y no logra recuperarse, sigue teniendo muchos obstáculos en ese proceso, se considera que para que esto pueda ser efectivo se requiere de una actividad espiritual. La práctica de una actividad espiritual. Eso es lo que ayuda a potenciar, podemos decir, el efecto de la medicina o el tratamiento. Okay. So, when I was 15 years age, and then I entered in monastery, I study in Tibet. There's our meditation and philosophy, or rather, like we have many different topics. The Sutrayana, Tantrayana, we have Dzogchen, so many topics. So I studied in monastery in Tibet, and after a few years, 1991, I moved to India, and another monastery. We had Mera monastery in Bon, ancient Bon tradition, and then also Tibetan Buddhism school, the Serache monastery, South India. So there I studied there in 10 years. And after that in Nepal, we have ancient Bon monastery also. There's around 8 years, something like that. So 25 years I studied in monastery, and then after I got the PhD, like a university, the degree. In monastery degree is a geshe degree. So after that, 2013, I moved to United States. I teach there meditation, and these days the teaching online also globally. So we have group from all over the world. Yeah. Bueno, entonces yo he estado estudiando gran parte de mi vida, estamos hablando de más de 20, 25 años de estudio en distintos monasterios, en lo que uno podría considerar universidades monásticas, primero dentro del Tíbet, alrededor de 15 años, ¿cierto? No solamente filosofía, sino que también meditación, tanto de la tradición budista como de la tradición Bon. No solo del Sutrayana, sino que también del vehículo del Mantrayana, también de Dzogchen. Entonces, diferentes tópicos que estuve estudiando durante todos esos años dentro del Tíbet. Después, en el año 91, me fui a India, donde sigo mis estudios monásticos. Continúo profundizando en estudios tanto budistas como de la tradición de Bon también, en particular en el monasterio Seret. Y ahí lo que hago es sacar lo que en Occidente consideraríamos una especie como de doctorado, ¿cierto? Un PhD, que es el título equivalente en la tradición tibetana, que es el de Geshe, que para nosotros sería el equivalente a un doctorado en filosofía. Y después de todos esos años de estudio, entonces que me mudo a Estados Unidos, en el año 2013 aproximadamente, y ahí comienzo a dar enseñanzas tanto presencial como online. Y comienzo a dar enseñanzas también, no solamente a personas de los Estados Unidos, sino que a personas de distintos lugares del mundo. Okay. So mostly I don't know that what you want to learn, what you interested in about topic. So maybe we have more question and answer if you like, right? Mm-hmm. Later we can the topic.
So I would say today our topic, the freedom from the conflict mind, right? Relax for mind. So that is our topic today. Okay? Entonces, el tema de hoy es, si uno quisiera resumir, es cómo liberarse de los conflictos a nivel mental, ¿no? De los conflictos de la mente, cómo conseguir esa liberación. No obstante, en este momento desconozco cuáles son sus intereses, qué es lo que quisieran aprender o sobre cuáles son sus temas principales de interés en este momento. Entonces, después de avanzar un poco en el tópico, podemos abrir un espacio de pregunta y respuesta para ver cuáles son las cosas que a ustedes les interesaría el que pudiéramos conversar. So our spiritual path is the purpose of the mind relax and freedom of conflicts. Between community, between like two people, in family, in nation, in community, whatever, right? So, our spiritual path is purpose for the peaceful situation, getting good result for your mind, body, energy, or become peaceful, yeah, relax, and balance. So that is the purpose of spiritual path. Entonces, bueno, existen, cuando hablamos de los caminos espirituales, cuando hablamos del camino espiritual, ¿cuál es el principal propósito de un camino espiritual? El principal propósito de un camino espiritual es poder relajar nuestra mente, liberarnos de los conflictos que tenemos, encontrar algún tipo de balance o equilibrio en nuestra vida y sobre todo aprender a vivir armoniosamente, no solamente con uno mismo, sino también con otros, sea en la relación de pareja, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la comunidad, a nivel global, nacional. Pues, ¿cómo aprender a vivir armoniosamente? Yeah, people don't believe in spiritual path, and we have laws of nations. So then, you don't do this. Not allowed to these things. The bad actions like killing, stealing, all many bad things. Not fighting, like these things. So, but that is by force. By force the government, by force the law, right? So in state they don't have 100% relax. They don't have 100% peaceful. Sometimes like danger animals in the zoo, they take care by women. So temporarily they are peaceful, right? Like almost similar. If not idea any spiritual path. Okay? Entonces decíamos que el propósito del camino espiritual es también traer paz a nuestra vida, o tener una vida pacífica. Eso significa también conseguir aquellos resultados que son positivos o beneficiosos para nosotros, para el cuerpo, para nuestra energía, para nuestra mente. Y eso proviene de la práctica de un camino espiritual. Ahora, no todas las personas creen o tienen la convicción, ¿cierto?, el sentido que tiene seguir un camino espiritual. Entonces, muchas veces lo que les pasa a estas personas es que no consiguen este estado de relajación, de paz interna, de este estado de armonía.
Y en cuanto a la conducta, muchas veces se guían en cuanto a la forma de comportarse en la comunidad de la vida por la imposición que viene desde afuera. Por ejemplo, desde las leyes, que te dicen, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. No matar, no robar, no pelear con otros, por ejemplo, no generar conflictos con otros, pero que viene impuesto por algo que es externo a uno, no por una convicción interna. Entonces, cuando uno se conduce de esa forma, es muy difícil que uno pueda generar real o una paz auténtica. Es muy similar a lo que vemos en el zoológico. Cuando vemos estos animales salvajes que están enjaulados, entonces es la apariencia de que de pronto este animal salvaje ahora está totalmente tranquilo, ¿cierto? Como manso, dócil, pero en realidad eso es en apariencia, porque no está ese sentido interno de quien practica un camino espiritual. So spiritual path, we had a very long history, many thousand years experience already, the generation to generation, and let's say century to century, many centuries. Continually, the lineages come, right? And then scriptures, teachers, experience. So through this energy, obviously, introduction, right? Introduce for generation to generation, for how to better balance your mind balance, how to shoot better actions, mind actions, and what could say, your conduct, right, habituals, and how to set up your positive actions. For example, communication each other, right, and reduce your anger, and less ego, less desire, these all things, right? So they explain time to time the benefit for these positive actions, how to harmful for these negative actions. So these are in experience for our community, in our community. Okay? Entonces, cuando hablamos de este camino espiritual, no nos estamos refiriendo a algo que haya aparecido de pronto, así el día de ayer, ¿no? Sino que estamos refiriendo a algo que viene de siglos atrás, ¿no? Siglo tras siglo, generación tras generación, y eso ha ido conformando un linaje de transmisión de las enseñanzas y de las prácticas, y en eso hay un linaje que es una tradición oral, pero también hay una tradición escrita, ¿cierto? Hay textos, hay escrituras que van explicando todo este tipo de prácticas, filosofía, puntos de vista. Hay prácticas también que se han ido transmitiendo, todo con este propósito de cómo cultivar una mente mucho más relajada, pacífica, liberada de estos conflictos internos, de cómo manejar o cómo lidiar con aquellos aspectos que pueden ser más perturbadores, distorsionadores o destructivos en algunos casos de nuestra conducta, tanto del cuerpo, de la voz como de la mente, y cómo poder ir cultivando conductas y también hábitos que sean constructivos, hábitos que sean positivos y beneficiosos para nosotros. Entonces, el propósito finalmente de toda esta tradición es poder ayudarnos a nosotros a poder cultivar este estado de paz y un estado de balance, equilibrio o de armonía. Ese ha sido el propósito finalmente de toda esta tradición. So, modern our role and laws, we have be careful,
human being. Maybe also don't harm animals, right? Some nations, they law also if you killing animals, you get into jail, right? So just only that, a human being or animal. But ancient wisdom, we have more than that. We have law with invisible beings, right? Invisible being, okay? We have, for example, major three realms. Above God realms, middle human realm, under Naga realm, okay? Three major realms. So not only only visible beings, visible like a human being and animal, everybody can see by eyes, right? Not only that, the God realm, Naga realm, people don't see normally, but in the spiritual part we have law. You don't harm to Nagas, you don't harm the God realm. So we have also different other 8 classes of beings, 8 classes. Lasindeji, Tibetans say Lasindeji. There are many different categories, beings, but we cannot see eyes. So ancient wisdom said, don't harm anybody. Don't. For example, don't cut down tree. Okay. Don't pollute in the water. Yeah, or nature environments kept naturally. Don't destroy earth and mountain rocks, right? If you do destroy mountain and rocks and cut down tree, then there is another sentient beings that damage body, the heart, the mind, right? So they got sick. So many things problem. That's why ancient wisdom we have so many different laws. Then if you are good person, you keep these laws all the time. Entonces, cuando uno piensa en estos, no puede ser leyes, pero también puede ser principios de conducta. Entonces, en el mundo occidental en general, ¿cierto? Hablamos de las leyes. Hay distintas regulaciones y legislaciones en diferentes países que, por ejemplo, hay lugares donde está prohibido cazar o matar animales, ¿cierto? Entonces uno caza, mata un animal, uno recibe una pena, hay una consecuencia si uno hace. Incluso uno puede llegar a irse preso en algunas partes. Pero desde este ámbito, podría decir quizás como secular, son principios de conducta que están más bien limitados por nuestros conceptos humanos, donde nos referimos a quiénes, seres humanos, animales. Hasta ahí llegamos, en general, ¿no? Pero si uno va a los principios de conducta de la sabiduría antigua, de la tradición antigua, nos vamos a encontrar que no solamente se habla de seres humanos y de animales, sino que se habla de 3 reinos mayores, entre muchos otros. El de los dioses, el de los seres humanos, el de los nagas. Hablamos incluso de seres, ¿cierto? O estos reinos que no son visibles al ojo humano muchas veces, ¿no? Hablamos de 8 clases de seres, por mencionar algún tipo de clasificación, porque en realidad existen muchos tipos de seres que no son conocidos para nosotros los seres humanos, que no somos capaces de percibirlos de manera directa. Entonces, en los principios de conducta de la sabiduría antigua está que nosotros, la intención de esto es que uno pueda mantener estos principios de conducta en todo momento durante nuestra vida. Y esto no solamente abarca a estos seres, sino que también el entorno natural. Entonces, en estos principios incluyen, por ejemplo, cosas como el no estar talando, ¿cierto?, o quemando los bosques
el no contaminar las aguas de los ríos, el no ir a dañar, por ejemplo, una montaña o las rocas, ¿cierto? Porque incluso cuando uno hace eso, uno pasa también a dañar a aquellos otros seres sintientes que viven en esos lugares, y muchas veces también por ese daño que uno genera a la naturaleza, también nos generamos un daño a nosotros o nos afectamos a nosotros mismos. Entonces ahí vemos que esta sabiduría antigua incorpora principios que son mucho más profundos y que van más allá de las leyes comunes y corrientes que tenemos nosotros en general. Yeah. So people think about, oh, where is Naga, where is Gorjalam? So think about that, but actually, ordinary people and holy being different, right? So ordinary people, we have only one category eyes. So the holy being, they have 6 or 5 different eyes, different category eyes. Okay, then the different category eyes, they can see different topic, like different sentient being, different form, different color. We know also some birds. Some birds, they live here, but they can see behind the mountain. There's something like a dead body or something eating things, right? So some animals also, they have very sharp energy, like smelling, right? Or hearing and smelling. Same thing, the holy being, they have different clairvoyance. Eyes clairvoyance, ears clairvoyance. They have different energy, different consciousness. Therefore, there are many holy beings. They can see Nagajalam, Gorjalam, other different 8 categories of beings. So how, for example, a human made many mistakes, like polluting the water and destroy their earth and cut down tree. That time, what is going on? What is problem? What effect from Naga? What effect from other beings, right? So then, holy being, they introduce for ordinary beings. Okay, we did these bad things, and then now this is happening, like in natural disasters. Okay, so here the 3 volumes Naga Sutta. This is Naga Sutta, ancient Naga Sutta, ancient bone scripture. Actually, we don't know how many thousand years before this is came. So nobody knows, but some people say something, scholars say something, but these are not true. So maybe 18,000 years before, 50,000 years before, 100,000 years before, we don't know, because the evidence, the ancient language, yeah, people very hard to explain, yeah. So we have in Tibet, there's some cultural revolution, like 8th century and 11th century, or many times. So time to time they have changed culture, but the scripture is still same. Yeah, ancient language we know obviously what is the old language, what is the old culture, what is new culture, right? What is culture from India, what's culture from China, what's culture from ancient Tibet. Obviously we know these days, right? So, and these 3 Naga Sutta, so explain about harmony
with human being and invisible being, and harmony with human being, human society, and with nature energy. Okay, we should keep nature energy. Otherwise, we will get natural disasters like earthquake, hurricane, wildfire. All things come from the man-made mistake, right? So this many thousand years already taught. Now we have result, bad result this. So here say, conflict mind, not just only small family, not just only small community. Conflict mind with universe, right? With elements, with invisible beings, with nagas. Then all problems coming. Okay? Entonces, hay personas que se preguntan, ¿dónde está este reino de los dioses? ¿Dónde está este reino de los nagas? ¿Dónde es que habitan? ¿Dónde es que están estos seres? Porque no los ven. Entonces, ¿dónde están? Y uno tiene que recordar que hay una diferencia entre los seres comunes y corrientes, como nosotros, y aquellos seres que han logrado ciertos niveles de realización, que tienen un nivel de percepción distinta y que pueden percibir estos seres, la existencia de estos seres. A diferencia de un ser humano común y corriente. Eso se asemeja a lo que ocurre, por ejemplo, con los animales, ¿cierto? Sabemos que hay animales que tienen sentidos que están muy desarrollados, ¿cierto? Muy altos, a niveles a veces difíciles de creer, que son capaces de oler, por ejemplo, escuchar o percibir aquello que incluso ocurre, no sé, detrás de una montaña, incluso lo que está pasando al otro lado. Entonces, ese es un ejemplo para mostrar cómo hay ciertos niveles de percepción que permiten ver cosas de la realidad que uno, como una persona común y corriente, muchas veces no tiene acceso a eso. Acceso que sí tienen las personas que tienen estos niveles de realización. Y cuando decimos realización, una de las cosas que se despierta o se desarrolla es la clarividencia, que es esta capacidad de poder percibir más allá de los sentidos comunes y corrientes o ordinarios. Entonces, nosotros decimos que los seres humanos tenemos dos ojos, ¿cierto? Tenemos una sola visión, digamos, que nos permite percibir el mundo de una sola manera. Pero estos seres altamente realizados tienen distintos niveles de visión o de percepción de la realidad, que es lo que les permite percibir de manera directa estos otros tipos de existencias, que para nosotros son invisibles. Entonces, hay clarividencia que se desarrolla a nivel de la audición, hay clarividencia a través de la visión, y así con los distintos sentidos. Entonces, ¿qué es lo que va pasando con el tiempo, no? Que es que estos seres altamente realizados nos cuentan a nosotros, nos dicen, miren, las cosas que pasan en el mundo no solamente tienen que ver con aquellas que ustedes alcanzan a ver o a entender, sino que hay otras cosas que ocurren que responden a otros principios que ustedes todavía no lo reconocen. Así como también hay otros seres sintientes con los cuales también interactuamos, lo sepamos o no lo sepamos. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo, por ejemplo, en el entorno natural, con la naturaleza, ya sea que cortemos un árbol, que contaminemos un río, ¿cierto? O hagamos algo en la montaña, cualquier cosa que nosotros hagamos con la naturaleza, estamos afectando de alguna manera a estos seres. Y eso está interconectado con nosotros y por lo tanto nos afecta también. Muchas veces sin saberlo. Y ese es el punto, que nosotros como seres humanos hemos cometido muchos errores en ese sentido porque somos ignorantes. Ignorantes de que cuando hacemos todo eso estamos afectando una dimensión
de la existencia que finalmente termina afectándonos a nosotros también. Entonces, por ejemplo, uno de estos seres, de estos tipos de seres que no logramos percibir de manera directa, son los nagas, que son estos seres que habitan en distintos espacios naturales. Y muchas veces estos seres, al verse afectados por el daño que nosotros mismos provocamos al ambiente, generan perturbaciones a nivel de la energía que se traducen en una afección para nosotros, a nivel de la salud, conflictos y demás. Entonces uno actualmente dice, ¿qué es lo que está pasando a nivel del clima? ¿No? Hay todo un desastre, un caos, toda una crisis climática, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? De la falta de entendimiento de cómo operan estas cosas. Entonces, los grandes incendios, las inundaciones, los huracanes, los terremotos y una serie de otras consecuencias que estamos viviendo hoy en día es producto de todo esto que hemos ido haciendo sin entender este aspecto más sutil, digamos, de estos seres y estas interconexiones. Y todo esto está explicado dentro de la tradición, en diferentes enseñanzas. Una de esas está contenida en un texto que es lo que está aquí en estos 3 libros, que son los sutras de los nagas. ¿Qué es lo que se enseña en esa enseñanza particular? Cómo vivir armoniosamente. No solamente en nuestra propia vida, sino también con estos otros seres y también con la energía natural, la energía de la naturaleza. Cómo poder convivir armoniosamente, ¿no? Con todo ese ecosistema, uno podría decir. Y estas son enseñanzas y textos que son muy antiguos, muy antiguos. Los eruditos o estudiosos nos han logrado poner de acuerdo cuánto tiempo de antigüedad tienen estas enseñanzas. Entonces, uno puede decir 13.000 años, 18.000 años, 100.000 años de antigüedad, la verdad es que no sabemos. Pero sí que provienen desde mucho tiempo atrás y que responden a una cultura y a un idioma también que es muy antiguo. Si uno ve la tradición tibetana, me dice, han habido varias revoluciones o cambios culturales en el siglo VIII, en el siglo XI, en distintos momentos. Pero a pesar de todos esos cambios que han habido en la cultura y que uno puede identificar, por ejemplo, esto es de la cultura india, esto es de la cultura china, esto viene de la cultura tibetana, estas enseñanzas han logrado conservarse y preservarse a lo largo de todo el tiempo. Entonces, la principal enseñanza que está mantenida aquí es no solamente para beneficio mío, entendiendo como mi mundo o espacio personal, sino entenderme en relación con estos otros seres o estas otras formas de existencia y también con el mundo de la naturaleza, con esta energía de la naturaleza. Esa es la enseñanza que está ahí. Okay. So, other kind of conflicts like agitation has so many different categories. Sometimes serious, like trouble sleep, and you have a lot of mind going out. So right. So maybe one night, 2 nights, 3 nights, no sleep. Then maybe getting sick. So big trouble. But not only that. So people has a lot of their desire, right? Desire. So desire is also kind of agitation. So desire cause of suffering, right? So cause of suffering. For example, like in these days, technology like company, for example, obviously people know the Apple company, right? So every September they
they produce new iPhone, new iPhone every year, right? Why they do this? Because they desire, they get making money, right? Making money. So, too much desire, that's right? Example. If they don't do that, is okay, nothing wrong, no problem. Yeah. So, people lot of desire, then we have the general, our universe is trouble, right? So a lot of desire, they cut down tree. In 100 years, half of trees already cut down now, right? In 100 years, because people making money, making house, making furniture, all things, yeah, for business. And so these are kind of agitation, yeah. So individually, you have lot of desire and occurs lot of suffering. Less desire, less suffering. Yeah. In ancient scripture, spiritual path says the suffering is part of samsara. The purpose of your practice is to remove suffering, right? So the holy beings, Buddhas, Bodhisattvas, they are already removed suffering. Then they receive great happiness because there is no suffering, right? So, opposition, your ego and desire is the opposition of great happiness, right? So therefore, these days sometimes we think about very developed technologies, science. We are easy for everything, right? Or activities, or traveling, everything. Somebody going many times in the space tower, right? Space tower. You know Elon Musk? Elon Musk, rich people. His goal, his family bring to the space tower. His goal. But they are landing on the earth. They don't have many details. They can see, oh, I'm feeling very happy. Looks like emptiness experience. Like, oh, where they see and everything's empty. Because in the space, everything's empty, right? So they have only one experience. I think everything's empty. They cannot see the other one. Just that only experience. But they give $millions, $1 billion, one each of them. So they go to space tower, landing, just that word. So too much desire, right? Okay, maybe. Entonces, estas enseñanzas también a lo que apuntan es cómo ayudarnos, ¿cierto?, a manejar, lidiar, ¿cierto?, con nuestro propio ego, enojo, con esas emociones, estados internos que nos afectan en el cotidiano, ¿cierto? Y dentro de todas estas, una es la agitación, el estado interno de la agitación. La agitación como, por ejemplo, la distracción, estoy pensando en demasiadas cosas, y la agitación es algo que incluso se puede manifestar físicamente, ese es el corazón, late mucho más fuerte, dificultad para dormir, insomnio, ¿cierto? No puede pasar muchos días sin conciliar bien el sueño, sin poder dormir bien. Y vemos cómo esta agitación va afectando y perjudicando a nuestra vida.
y cómo eso se manifiesta también en otras cosas, como el deseo, ¿cierto? En la tradición nosotros decimos el deseo es fuente de sufrimiento, ¿no? Que es la fuente de samsara, el origen del samsara. Y el propósito que nosotros tenemos es cortar con el sufrimiento, cortar con el samsara, entendiendo que el ego, la agitación, el deseo son opuestos o son estados que se contraponen al logro de esta gran felicidad. Cuando pensamos en alguien, en un ser realizado como el Buda, por ejemplo, estamos pensando en alguien que cortó con samsara, cortó con el sufrimiento, cortó con el deseo y llegó a lograr este cultivo de este estado de gran felicidad, de gran paz. Entonces, hay algo importante que nosotros tenemos que tener siempre presente, que es cómo esta agitación y este deseo, que uno podría pensar en este deseo como una insatisfacción constante, se vuelven un obstáculo y se oponen a este logro que estamos aspirando, que es de esta gran felicidad y de esta gran paz. Y eso uno lo ve en todas las cosas, sobre todo en el mundo actual, en el mundo moderno. Entonces, esa agitación, ese deseo, esa insatisfacción continua, que luego se transforma en ambición, hace que uno diga, en vez de cortar un árbol, corto 10, y si pude cortar 10, corto 100, y después en 10, 20, 30, 100 años, ya la cantidad de árboles que he talado, que he cortado, son cientos, miles. ¿Por qué? Muchas veces por este deseo, que es una estado de satisfacción permanente de quiero más, quiero más, quiero más, quiero generar más dinero, más y más y más, y eso me va arrastrando en esta conducta que va cada vez en aumento. Entonces, ese es un ejemplo, pero uno puede pensar, por ejemplo, también en el iPhone. Entonces, estamos en septiembre, el lanzamiento del nuevo iPhone, ¿no? Entonces, Apple todos los años está lanzando el nuevo teléfono, el nuevo modelo, la nueva versión de no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque es una manera de alimentar ese deseo y esa insatisfacción constante de la gente que quiere estar teniendo algo nuevo, mejor, más de esto y esto otro. Y esa es una manera de enganchar a la gente para ganar lucas, en el fondo, para ganar dinero. Esa es la lógica del sistema. Y eso puede llegar a algunas situaciones que uno podría decir, esto no tiene mucho sentido, como por ejemplo, quizás ustedes conocen, bueno, yo hablar de Elon Musk. ¿Conoces a Elon Musk? Este hombre ultra, super billonario, que uno de sus propósitos en la vida se ha vuelto ir a vivir al espacio con su familia, ¿no? Llevar a su familia al espacio. ¿A dónde? A la nada, porque no hay nada, o sea, si uno piensa en Marte o en otros lugares, no hay absolutamente nada en esos lugares. Entonces, desde una experiencia muy limitada, comienza esta fantasía, ¿cierto? Este deseo que pareciera que no tiene fin, de si ya no me basta con lo que tengo aquí, sino que estoy ya pensando, incluso en este caso, en salir de la Tierra, ¿no? En ir fuera al espacio. Entonces, para nosotros es muy importante tener ojo ahí y reconocer esos estados que son el del ego, el del deseo, el de la insatisfacción, que están presentes muchas veces en uno, porque conducen al sufrimiento y es algo que se opone al logro de la felicidad o esta gran paz. Okay, so I know many religious traditions, they say that God is creator, but ancient my wisdom, our wisdom, says that your mind is creator. And whatever you set up your goal, you are better human being or worse human being, whatever is for depend on your mind. So also with believe in karma cause, right? And these are all created by mind.
And we say that the positive energy like enlightened qualities, this role you create your mind, the, like your loving kindness and compassion and tolerance, all these many different methods through your receive your mind training. Yes, so doesn't matter before people is a very strong person, no good person, no good mind, but the mind is like a blank color cloth. Like this cloth yellow, right? Blank color, and you can change any color. Okay, red color, blue color, green color. So your mind is could be very wonderful energy, training, wonderful way, positive way. You will become a good human being. Even you are become holy being. Okay, so that different way opposition, right? Therefore. So mind is very important. Then in basic spiritual path, we very important thing like make sure your mind balance, daily base, be aware, set up the better and better, right? Better way, uh, like practice positively, change it into positive, yeah. Then if we are, our mind is balanced and body is balanced, right? Energy is balanced because mind conflict and body is conflict. Then your health is conflict. No health, yeah, right? If you become healthy and you become mind is healthy, the main thing, right? That is connected with many energies, spiritual energy, mind energy, we have channel, we have wisdom energy, so many things. So many qualities if you recognize, right? For example, many different eyes, different categories eyes, they can see many energies. If we have only one eyes, then cannot see many energies, right? So that is the idea of what is spiritual energy. Okay? Hay personas que creen que tienen la creencia, ¿no? De que este universo, esta existencia, nosotros fuimos creados por un Dios, una divinidad, ¿no? Pero desde la tradición que estamos hablando, de esta tradición de sabiduría antigua, el creador, la fuente, el origen de todo esto es la mente. Ese es el punto central. Y aquí la mente tenemos que entenderla como un gran potencial que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, este gran potencial, aquello que se va a manifestar de eso va a depender finalmente de lo que nosotros queramos cultivar y el camino que sigamos. Entonces, va a depender de cuál es nuestro propósito, por ejemplo, en la vida. Mi propósito puede ser una mejor persona o una peor persona. Incluso alguien podría tener ese propósito. Quiero convertirme en una mejor persona. Y cuando tenemos claro eso, podemos aprovechar ese potencial que tenemos y el entendimiento de lo que es el karma, que es causa y efecto, para poder conseguir el logro que estamos buscando. Entonces, si logramos entender el karma, si logramos entender estos principios de causa y efecto, podemos saber cuáles son las causas y condiciones que necesitamos cultivar para obtener el logro que estamos buscando. Eso es. Entonces, si lo que estamos buscando son estados que sean más bien beneficiosos para nosotros y para otros, o estados que puedan ser potencialmente dañinos o generen más sufrimiento para nosotros o para los demás.
¿Y de dónde descansa todo esto? En este potencial de la propia mente, que funciona como uno podría decir como una tela de color blanco, pero esto dicho en el sentido de que es una tela que puede adquirir diferentes colores dependiendo de lo que uno cultive. Entonces, tal como esta tela, ¿cierto?, es de color, esta ropa de color amarillo, color ocre, nuestra mente es maleable, es modificable, es transformable. Entonces, ahí hay un trabajo que cada uno de nosotros puede hacer si tiene como propósito esto en su propia vida. ¿Y esto hacia dónde conduce finalmente? Conduce, entre otras cosas, a desarrollar un equilibrio, un balance, una armonía interna. Y entendiendo de que es la mente el factor principal, la fuente principal de todo lo que experimentamos, si logramos hacer o logramos cultivar una mente que esté en buen estado, una mente pacífica, una mente abierta, una mente compasiva, una mente amorosa, eso también se traduce no solamente en bienestar mental, sino que también en bienestar físico. ¿Por qué? Porque cuerpo y mente están interrelacionados. Y porque todo esto finalmente es una manifestación de la energía. Entonces lo que estamos haciendo aquí es trabajar con nuestra propia energía. Entonces es importante aquí tener todo esto presente y cultivar estos estados, como el amor, la compasión, ¿cierto? Entre otros, para poder generar esta mente que es más flexible, abierta, pacífica. Y nosotros nos podemos proponer esto, cada uno puede plantearse, no es algo que está lejano a nosotros, en el sentido de decir, quiero ser una mejor persona. Y no solo eso, incluso uno puede llegar a ser una persona con alta realización, una persona altamente realizada. Eso no es algo imposible, eso es algo que se puede lograr. Y cuando llegamos a lograr esto, cuando alcanzamos esto, trabajamos con diferentes niveles de nuestra propia energía. Pasa lo que decíamos anteriormente, que es la diferencia entre una persona común y corriente, ¿cierto?, con estos dos ojos y con una única forma de ver las cosas, versus un ser altamente realizado que tiene un nivel de percepción que es mucho más amplio y mayor y que logra percibir estos distintos tipos de energía o niveles sutiles de existencia que nosotros, por nuestra condición actual, no podemos acceder todavía. Pero eso no es algo que esté inalcanzable para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el potencial que es nuestra propia mente. Okay, so the modern education, everybody knows, like in the school, doesn't matter Asian country and Western country, everywhere same. Like science, like chemistry, right? So every teacher teach you something, objects, show there may be form or material or something. You should take a look some objects, right? Outer phenomena, right? So ancient scripture say, you take a look inside, in your mind, okay? Not outside, outer object, okay? Outer object come from inside mind, from your mind. Because when you wake up morning, you open eyes, then you can see all things, color, form, everything in your room. If you close eye, there's nothing, right? Similar, okay? Everything comes from your mind. So, spiritual path, how to searching the happiness from inside, not from outside, okay? So, if you find out the root of the source,
And then, for example, you have trouble in your mind, lot of anger, lot of stressful, so many things. But you should find the root of problem. So how to search the root? You take a look inside, then you can find. Whenever you can find the root of problem, and then you start to relax. You start getting happiness. Okay? So that's why ancient wisdom, happiness searching from inside, not outside like materialism, right? So you have a lot of money, maybe you are low income and you have more money, you are happy. But you have more and more you have income and then no happy. You have lot of money, no happy, more and more trouble, right? So materialism is not cause of happiness. Cause of happiness for you, relax your mind, and you will get blessed from inside. Okay? Then this is the different system. Yeah. Okay. Aquí es interesante comparar estos dos sistemas educativos, podríamos decir. Un sistema educativo moderno, actual, como el que nosotros conocemos convencionalmente, y este sistema educativo que proviene de esta tradición de sabiduría antigua. En nuestro sistema educativo, lo más importante son las cosas externas. Entonces, cuando uno asiste al colegio, a la universidad, etc., el objeto de estudio son los fenómenos externos, ¿cierto? Entonces, en una clase de química, por ejemplo, o de ciencias, cualquiera, el objetivo está en estudiar algo que es externo, ¿no? Un objeto, una forma, algo que uno lo examina, analiza, ¿cierto? Y estudia para poder comprenderlo. Pero todo el objetivo está puesto en comprender y estudiar algo externo a un fenómeno externo. La visión de este sistema educativo de la tradición de sabiduría antigua es mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque es de esa forma en la que uno puede llegar a la raíz de lo que es la fuente tanto de nuestros problemas como de nuestra propia felicidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Investigar y mirar nuestra propia mente. Ese es el punto central. ¿Por qué? Porque como decíamos anteriormente, finalmente todo lo que experimentamos proviene de un solo lugar, que es nuestra propia mente. Esa es la fuente. Algo muy sencillo en lo cual uno puede ejemplificarlo es que cuando uno se despierta en la mañana, mientras uno está con los ojos cerrados, pareciera ser que el mundo no existe, ¿no? Y todos los colores, formas y demás no están. Uno abre los ojos y de repente aparece toda la manifestación del mundo frente a nosotros. ¿De dónde proviene eso? Proviene del potencial y la capacidad de nuestra propia mente. Entonces, ahí es donde tenemos que ir a buscar. Esta visión del camino espiritual es totalmente opuesta a la visión materialista. La visión materialista es que aquello que está afuera me va a hacer feliz, ¿no? Los objetos, las cosas que yo pueda adquirir, ahí es donde yo voy a lograr tener felicidad. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene poco dinero, que tiene bajos ingresos económicos, su expectativa es, si aumentan los ingresos, entonces ahí voy a ser feliz. Y resulta que después empieza a ganar más dinero, y junto con ganar más dinero, empieza a generar más problemas, empieza a tener más complicaciones y mata, y la felicidad se escapa, ¿no? Pareciera ser que no está ahí. Entonces, ahí está el punto central, que es volver a observar nuestra propia mente como la fuente de nuestra propia felicidad. Seguimos buscando esta felicidad afuera, no la vamos a encontrar nunca. Entonces, lo mismo que cuando tenemos ciertos problemas o complicaciones en nuestra vida. Entonces, quizás nosotros sufrimos de mucho enojo o de mucho estrés o cualquier otra condición o estado interno. Entonces, yo podría nuevamente concentrarme en tratar de arreglar las cosas allá afuera
Mientras que desde esta otra mirada, lo que yo hago es buscar la raíz de todo eso, de dónde proviene finalmente ese estrés, ese enojo, ese ego, etc. Entonces, ¿dónde lo busco? No afuera, sino que adentro. Si queremos lograr cultivar una felicidad auténtica, genuina, ahí es donde la vamos a encontrar. Y finalmente, ¿en qué se traduce esto? En que podamos tener una mente mucho más relajada. Finalmente, eso es lo que permite que uno pueda tener mejor salud, que uno pueda tener mayor bienestar, que uno pueda estar feliz, ¿cierto? Que es tener una mente más abierta y una mente más relajada. Okay. So we don't have much time today. Maybe we have meditation and physical exercise. We have a mantra, so many also ritual. Maybe you can tell some schedule, right? Schedule, our schedule. So the meditation is like not only relax mind, not only temporarily relax, but meditation need to learn so many things. Like as I mentioned about the searching the root of problem, right? Searching the root of problem, searching the root of trouble. Whenever you have troubled mind, and then you should search the root of problem, right? So the main thing, through meditation, you find out the root of problem, then you be able to meditate. Okay? Then you be able to meditate. Then anytime, if you know that idea, then anytime you can meditate. Okay? That's just the part of knowledge, not temporarily relaxation. Okay? Therefore, we have lot of background of details. Background of meditation, their philosophy, their logic, there are so many stage of paths, and how to learn beginning, how to learn, how to develop for your experience. And there are so many errors, troubles during your meditation. Then how to remove these errors, right? Errors like obstacles of meditation. It is a very huge topic. So, and we have hundreds different meditation. So you be able to also small meditation, right? Many ways. Yeah. So these are all also purpose for remove the conflicts your mind. Okay, adjusting for your body, energy, mind, all things. Then in ancient scriptures, it's a very deep word like liberation and enlightenment. Okay? Liberation and enlightenment. But you will get more than that. Okay? You will get like daily base, your healthy. Mind is healthy, body is healthy, energy is healthy. So many results, many good results for meditation. Okay? Maybe you can say. Ahora no tenemos tanto tiempo para entrar en todos los detalles de muchas otras cosas que podemos estar hablando, ¿no? Entre esas es que hemos estado hablando de diferentes temas, pero también no hemos mencionado la meditación. Existen muchos tipos de meditación, muchas prácticas de meditación. Y no solamente meditación, hay también ejercicios físicos, corporales, ¿cierto? Hay mantras, hay rituales, hay estudios vinculados a la filosofía, a la lógica, al razonamiento, etapas del camino, qué es aquello que hay que cultivar, aquello que hay que evitar, cuáles son los obstáculos, los principales problemas, cómo se enfrenta cuando uno está meditando, cómo sobreponerse o cómo resolver, cómo abordar esos conflictos o obstáculos que van apareciendo en la práctica.
Entonces, existen una gran cantidad de explicaciones en el método. Podemos decir que existen cientos de tipos de meditaciones distintas para poder trabajar con esta mente nuestra. Y no solo con nuestra mente, sino también decimos con la energía de la mente, la energía del cuerpo, en este entendimiento de que estamos conectados, de que podemos trabajar para tener una mente más saludable, ¿cierto? Una mente más pacífica, pero también un cuerpo también con mayor bienestar. Entonces, este no es el único encuentro que vamos a tener, ¿cierto? Va a haber otro encuentro y ahí tú puedes explicar cuándo va a ser, qué es lo que va a ocurrir ahí, cómo eso va a funcionar. Aquí lo importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de meditación, hablamos de esta práctica de investigar profundamente nuestra propia mente para ir a la fuente última de nuestros problemas y cortar con eso, aprender a cortar con eso. Entonces muchas veces uno piensa en la meditación como un momento o un estado de relajación, o como relajarse de manera temporal, ¿cierto? Eso es un beneficio que puede ocurrir dentro de la práctica de meditación, pero no es lo principal. Y si uno logra practicar de esta manera, que es ir profundo a cuál es la raíz, el origen, la fuente de nuestra propia problemática, si logramos ir ahí, teniendo eso como base, vamos a poder, realmente ahí es donde empieza la práctica de la meditación. Una vez que llegamos a descubrir cuál es la raíz de nuestra propia problemática, recién comienza la práctica de meditación auténtica. Y teniendo eso, nosotros vamos a poder practicar en cualquier situación de la vida, en cualquier contexto o circunstancia en la que nos encontremos. Entonces, por eso es tan importante ese punto, ¿no? Que cuando hablamos de la práctica de meditación, desde esta tradición, de la tradición antigua, estamos hablando con ir a ese origen, fuente, raíz de nuestra problemática y cortar con eso. Esto tiene muchos beneficios a nivel de la mente, a nivel del cuerpo, a nivel de nuestra vida personal. A veces nosotros nos quedamos solamente con esta idea de la liberación, la iluminación, y nos quedamos con esas palabras dando vueltas. Pero existen muchos otros beneficios que ocurren tanto a nivel temporal, provisorio, o uno podría decir a corto, mediano, largo plazo, siempre y cuando practiquemos de esta forma. So now question, do you have any question? Yeah. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar o decir. ¿Cuáles podrían ser las primeras señales que podrían indicarme de que la mente se está relajando, que se está liberando del conflicto? How do you know when your mind is getting relaxed, when you are getting free from conflicts? What is the signal that says that? How to do, right? How you know when your mind is becoming relaxed, when you're liberating from your conflicts? Is there a sign or anything? Okay. How to, so this is for how to know, how to experience, how to get experience for the relaxed mind, right? Okay. Yeah, that is very clear. For example, somebody angry, right? Somebody angry, the face is maybe become red, right? Right? Yeah, so, and somebody happy and then your face is different, smiling naturally, yeah, so same thing. So your mind is relaxed and that's feel in your energy. How could say like it? So that is, we have, mind is part of emotions, part of emotion. Emotion is, people can feel very
clearly. And we have more than that, the meditation. So beyond our mind, that meditation level is not part of emotions. Okay, so that is not temporarily, not temporarily balance, not temporarily happiness. It is ultimate happiness. For example, in the space there are no clouds in the space, no clouds in the sky. So there's everything's space empty. Okay, everything's empty. There's no conflicts. There's no emotions. So there's no emotion. There's no conflicts, and then that is ultimate happiness. Okay. So first you get temporarily happiness. That is part of emotional happiness. And then you training for that more and more, and then second level you will get ultimate happiness. Ultimate happiness is undistractable happiness. So that means like beyond our mind. Then you difficult to harm from others, right? Other emotions, other negative. Maybe somebody fighting you doesn't make change anything, right? So there are beautiful rainbows and beautiful clouds, whatever in the space. They cannot change the space. There are hurricane or there's like storming, snowing, whatever. They cannot change the space because that is ultimate space, ultimate happiness. So we have many different levels. First we get happiness in emotion, right? And second level, you don't need depend on emotions. Now you will get higher level happiness. Okay? Cuando hablamos de la felicidad, existen en realidad diferentes niveles, ¿no? de esto, o diferentes aspectos de profundidad o de sutileza cuando hablamos de esto. ¿Por qué decimos esto? Es lo mismo cuando hablamos de la mente. Uno dice la mente como si fuera una sola cosa, ¿no? Pero en realidad existen diferentes niveles también, o aspectos de la propia mente. Entonces, hay un aspecto que es mucho más evidente, burdo, que tiene que ver con cuando todavía identificamos mente como lo emocional, como el aspecto emocional cotidiano que nosotros vivimos, ¿cierto? Entonces, cuando entendemos nuestra mente de esa manera, uno puede ver una persona cuando está muy enojada y le cambia el color de la cara, ¿cierto? del rostro, y uno puede ver físicamente cómo cambia una persona cuando está enojada, y podemos ver también cómo cambia el rostro y el lenguaje corporal, ¿cierto? La actitud corporal de una persona cuando está feliz, alegre, relajada, ¿no? Entonces, el primer nivel parte ahí, que es cuando uno empieza a ver que cada vez, ante diferentes situaciones, uno logra mantener ese estado de relajación, de alegría, de bienestar, de comodidad. Y ese estado se prolonga más que el otro, que el estado de enojo, de malestar y todo lo demás, ¿no? Ese es el primer nivel. Pero hay un nivel más profundo. Cuando uno está ahí, todavía uno depende mucho del vaivén emocional, de las emociones que van surgiendo, ¿cierto? Dentro de uno. Y eso también nos deja un poco como a la merced de lo que ocurre con interacción con las otras personas, por ejemplo. Entonces, una persona que está muy molesta, una persona que no nos trata bien, que nos dice algo que no nos gusta,
eso nos afecta y nos saca de esta felicidad o estado de paz temporal o provisorio. Entonces hay un segundo nivel, y ahí hablamos de trascender las emociones, de trascender este aspecto de la mente más convencional, ¿no? Es ir más allá que eso. Y ahí hablamos de una felicidad última, o el aspecto último de la felicidad. Cuando hablamos del aspecto último de la felicidad, por una parte, uno podría pensar que es la diferencia entre este cielo que está completamente lleno de nubes, ¿cierto? Completamente nublado y muchas cosas que están pasando ahí, versus este otro cielo completamente despejado, donde no hay nada que lo obstruya, no hay nubes, no hay nada, ¿no? Un cielo completamente despejado. Esa es la idea que en general uno tiene, o la imagen que aparece cuando uno habla de esta felicidad última. Pero cuando uno habla de este nivel de felicidad, estamos refiriendo a una felicidad que es inquebrantable. Es decir, que pase lo que pase, nada la arruina, nada la destruye, indestructible. Y eso hace que sea como la cualidad del espacio o del cielo donde aparezcan arcoíris, aparezcan nubes muy hermosas, o aparezcan tormentas, lluvias, tormentas de nieve, huracanes, lo que sea, esa cualidad del espacio o la cualidad del cielo no se ve alterada en lo más mínimo por aquello que aparece. Ese es el nivel de felicidad último. Por eso es importante, a través de nuestra práctica de meditación, ir progresando en estos niveles desde este aspecto más provisorio y temporal de la felicidad, que por supuesto es positivo y es bueno para uno, prolongarlo, pero nuestro propósito va hacia este nivel último de felicidad, que es indestructible. Cuando llegamos ahí, pase lo que pase, en el exterior de nosotros es como que no nos afecta, como esta misma idea de este cielo que sea lo que sea que aparezca, no afecta la cualidad del espacio del cielo abierto, ¿no? Entonces, hablen bien o hablen mal de nosotros no es un tema. Any question? Any other? Cuando habla de identificar aquello o la raíz de aquello que me inquieta, que me afecta, y él habla de cortar eso, no lo entiendo también. ¿Cómo me lo podría entender mejor? Maybe if you can talk a little bit more about what you mean when you say you have to search for the root of your conflicts and your problems, and you need to cut the root of that problems and conflicts. What do you mean with that? Okay. Okay, so that means we have like the agitation or your thoughts are a lot arising, right? And emotional, or like activities, part of activity, right? These activities, for example, in the ocean, we can see the waves a lot when there are a lot of wind, right? So this activity of waves they must have source, right? They must have source. How to originate? It is how to originate we can see there's only ocean. Okay? The waves activities are much higher arising or come from the ocean. So these activities abiding into ocean. Okay? So, and also finally disappear. Where is it going? Yeah? Where are they going? They are going to ocean. So
We take a look for like this example. Okay, so maybe sometimes trouble sleeping, and then lot of agitation. So then maybe you take a look what you thought, right? What you thought. Maybe remember what you did the daytime activities, maybe argument with other co-workers, right? Yeah, argument little bit, right? So they yelling you, right? So the daytime, maybe you think about that a lot, but you take a look. Finally, okay, I'm thinking that, but this idea, where does come from? You take a look, right? And then maybe there's no any source, don't find anything. Where does come from this idea, this thought? Yeah. So actually, that thought is come from, you have backspace nature, okay? The space nature, okay? Space nature. The very beginning, there's only a space nature. Then you have some thoughts arising. If you go back to the source, then you don't find anything. If you don't find anything, you find the correct. Okay? So that's meditation. Yeah. Si uno toma como ejemplo la agitación mental, por ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene mucha actividad mental, entonces hay muchos pensamientos, mucha agitación y muchas cosas que están pasando ahí adentro que parece que no se va a detener nunca y uno está con eso, ¿no? Y que eso puede generar, por ejemplo, que uno tenga dificultades para quedarse a dormir, ¿no? Tiene insomnio, problemas para dormir, entonces uno se va a dormir y le cuesta quedarse dormido porque uno tiene mucha agitación mental. Entonces puede ser que sea porque uno está pensando en qué fue lo que hizo durante el día y le está dando vuelta a eso, qué fue lo que hice, lo que no hice. Quizás tuvo una discusión con un compañero o compañera de trabajo o con otra persona, entonces eso me quedó dando vuelta y estoy ahí rumiando, ¿no? Entonces la pregunta que tú decías es, bueno, ¿cuál es la raíz de esto? ¿De dónde viene este pensamiento? Si uno observa las olas del océano, uno dice, bueno, están las olas del océano que representan en este caso la actividad de la mente, la agitación, los pensamientos, todo eso. Y si uno solamente viera las olas, uno podría preguntarse, ¿de dónde vienen estas olas? ¿De dónde surgen? La respuesta más sencilla es del océano. De ahí viene que se producen las olas. Después uno se podría preguntar, bueno, ¿y qué pasa después? ¿A dónde se van las olas? ¿Qué pasa con las olas? Surge la ola y después, ¿a dónde se va? Surge del océano, vuelve al océano, ¿cierto? Esa es la respuesta. Si uno vuelve al ejemplo anterior, dice la agitación, la actividad mental, estos pensamientos, uno puede empezar a buscar la fuente del pensamiento. Y en ese ejercicio de buscar, uno puede llegar a un pensamiento anterior, ¿cierto? Estoy pensando esto porque pasó tal cosa. Y eso te lleva a otro pensamiento y otro pensamiento. Entonces, el ejercicio de la práctica de buscar la raíz o la fuente tiene que ver con reconocer o descubrir el aspecto del espacio básico de la naturaleza de la mente. Eso es. Entonces, todo finalmente proviene de esta fuente y se disuelve en esta misma fuente. ¿Esto qué significa? Que si uno está buscando el origen, por ejemplo, de un pensamiento, y logra encontrar su origen, estoy mal. Eso es incorrecto.
Si busco el origen del pensamiento y no encuentro nada, ahí estoy tocando ese aspecto que es el del espacio básico de la naturaleza de la mente. A eso nos referimos. A reconocer ese aspecto fundamental o básico de la naturaleza de la propia mente. Okay. Any question? Mhm. Yo tengo una pregunta. En un contexto globalizado donde hay mucho estímulo, mucha tecnología, muchas perturbaciones en niños y niñas, ¿existe alguna metodología para poder acompañar el proceso de prácticas de meditación en edades más pequeñas? ¿Cómo acompañar ¿Cómo acompañar a a niños niños y niñas en un contexto con tanto estímulo? con tantos estímulos como? Tecnología, obstáculos, conflictos. She's asking if there is any like Did you say there in the microphone? yeah. Microphone, yeah. Yeah. If there is any advice or any method to teach children to practice meditation, Mhm. especially in these nowadays that you have like so many different stimulus, right? Like technology, television, like Mhm, YouTube, mhm. and Yes, many yes, distractions. yes. So it's very difficult also to develop your attention, your concentration. Mhm. So is there any advice or method to Yes. teach this type of meditation to children? Oh yeah, of course, that is very important. I thought that few years before, maybe 5 years before, I started something write book about children. For the topic is Dzogchen meditation, like symbol meditation. That is for children. Give like an example. Maybe one page we have draw something, right? Draw, and other page explain, symbol explain. These should be work that I hope this working is as soon as possible finish. Yeah, we have like symbol example, like give example for children is like maybe some story also together, right? Yeah, that. Mhm. You are writing the book? You are writing? Yeah. I try to writing in a book, yeah, for children. Mhm. Entonces dice que, bueno, porque no hay tanto material de esto adaptado a los niños en realidad. Entonces lo que dice es que él tiene un proyecto de escribir un libro que está en proceso, que espera poder terminarlo prontamente. Hace unos 5 años que empezó con eso, que es un texto de Dzogchen para niños. Entonces con dibujos, como cuentos, historias cortitas y con explicaciones también dirigidas a los niños. Eso lo tiene en mente y cree que podría ser muy beneficioso para los niños tener algo como eso, un material que pueda bajar en el fondo todo esto al mundo de los niños. Okay. Radical Dzogchen Children. Ah, yeah. True. Okay. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Maybe Nicole, you can tell about the program. I'm going to do a meditation. What? Virtual meditation. About the Are we going to do a virtual meditation? today? No. No, maybe we don't have time now, right? We have until now time finished, right? 9?
or what? I think so, yeah. Yeah. 10, go. Lo que sí se puede explicar qué es lo que viene, cuál es la actividad y el horario y esas cosas. Justamente como decía el maestro, desde la tradición tibetana hay varias prácticas, meditación y rituales, y nosotros partimos, bueno, esta es la primera charla de este retiro, mañana ya tenemos Mindfulness y Software, el sábado prácticas de la sutra, que es el texto que mostró acá, después Trulco, que es yoga tibetano el domingo, y el lunes cerramos con meditación de la madre amor. Acá, en el colegio. Ah, sí, esa es. Sí. El día lunes se va a volver a repetir en este lugar. Así que les voy a entregar los flyers, por si les interesa. Okay. I have a prayer, dedication prayer. Hacemos una pequeña plegaria. You have there? Can you find it? Okay. Gozam dai begewa kanje ma kam zom zem je nam je dam de mo do zam zam bele de kunjani gazam zam be sanje do jo. Okay. Tashidele, everyone. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Mhm. La